La música es tan bella, saber que soy hijo. Bendiciones, saludos, abrazos a todos los que nos ven y nos escuchan por Facebook Live, por YouTube o por Spotify. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de este tiempo, de este espacio. Le damos gracias al Padre por un día más de vida, por un día más en su presencia, por una semana más, por un nuevo mes, el primer lunes de este mes, en este lunes 4 de mayo del 2026. Lunes 4 de mayo del 2026. Le damos gracias al Padre por este tiempo, por este espacio. En esta noche vamos a estar para acá 40 minutos compartiendo un poco de lo que el Padre ha puesto en nuestros corazones, de aquello que queremos, sobre lo que queremos hablar, sobre lo que queremos conversar, sobre lo que queremos impartir, y que sea el Padre hablando a nuestros corazones, a nuestros espíritus, a nuestras mentes. Oramos al Padre en el nombre de Jesús el Mesías, para que sea el Espíritu del Santo convenciendo de juicio, de pecado, de justicia, para que sea el Espíritu del Santo rearguyendo, para que sea el Espíritu del Santo poniendo en nosotros el querer y el hacer de buscarlo y de acercarnos a Él, de conocerlo más, de pasar ese tiempo con Él, de comprender y entender que a pesar de los tiempos difíciles, que a pesar de las situaciones, de las circunstancias, de las condiciones, vamos a comprender, vamos a discernir que es tiempo, que es espacio para estar con el Padre, para pasar ese tiempo con Jesús el Mesías, y quizá el Espíritu del Santo tomando el control de ese tiempo y de este espacio en el nombre de Jesús el Mesías. Vamos a estar hablando sobre, vamos a estar para acá 40 minutos, vamos a estar hablando sobre legalismo, gracia y libertinaje. Ese tema que es un poco controversial, es un tema que tal vez muy pocas veces se va a hablar en las congregaciones, que muy pocas veces tal vez se hablar desde una plataforma, desde una tarima, pero es lo que hemos tomado la iniciativa pues de hablar y conversar aquí en esta noche. Legalismo y libertinaje, que son los dos extremos que la Escritura pues no aprueba, que al contrario son dos extremos que la Escritura nos dice que no son caminos sabios, que no son caminos que edifiquen, que no son caminos que nos lleven a bendición. Y el único camino va a ser Jesús el Mesías. Por eso él decía en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Es a través de Jesús el Mesías, porque Él es quien nos justifica, Él es quien nos redime, Él es quien nos presenta, es a través de Él que nos presentamos como hijos. Él fue quien rompió el velo, Él es quien nos da esa entrada al Padre, esa sangre nos da esa entrada libre al trono de gracia y misericordia, al trono del Padre, para alcanzar gracia y misericordia en oportuno socorro. Pero tal vez durante muchos años en la iglesia, en el evangelio, se ha malinterpretado qué verdaderamente es la gracia, o en qué sentido tengo que caminar si soy creyente, soy cristiano, si voy a alguna iglesia. Pues hay tres caminos. Quisiéramos que solo fuera uno, pero lastimosamente, desgraciadamente hay dos más, que son los extremos, que es el legalismo, que es aquello que se enfoca en la ley, que creemos que cumpliendo leyes vamos a ser más santos, o creyendo que se nos apegamos más a la ley, al Antiguo Testamento, en este caso al Antiguo Testamento, al Viejo Testamento, al Antiguo Pacto,
a las 637 leyes que están impuestas en el Pentateuco. Pensamos que entre más nos apeguemos al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento y al Pentateuco y a las leyes mosaicas, más vamos a ser aceptados por el Padre. Eso sería el legalismo, creyendo que las obras nos pueden dar esa salvación. Está el libertinaje, que sería abusar de la gracia. El libertinaje sería llegar a un punto donde como creyentes, como cristianos, caigamos en una mentalidad de que sí, de que ya recibí perdón, de que ya el Padre me perdonó, de que ya Jesús pagó el precio, de que soy perdonado y que me excuso de la gracia para pecar y pecar y para pecar y no tanto mantenerme, pecar, volver a caer, levantarme, sino que pecar constantemente. Libertinaje sería aprovecharme la gracia, que no haya arrepentimiento, que no haya remordimiento, que no haya un cambio, que no haya una transformación y seguir con eso, ¿verdad? Eso sería libertinaje, abusar de la gracia. Pero el camino correcto sería la gracia, vivir bajo la gracia, comprender y entender de que tú y yo no estamos obligados a cumplir el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto o las 637 leyes que están impuestas en el Pentateuco. Y que tampoco podemos estar, abusar de la gracia, pensar que la gracia es una tarjeta de crédito que gasto y a fin de mes pago la cuenta, porque estaremos pisoteando la sangre de Jesús el Mesías, estaríamos tomando en vano la cruz y el sacrificio. Al contrario, la gracia nos hace por amor a Jesús, por amor a ese sacrificio, por amor a la cruz, obedecerlo, amarlo, seguirlo, todo por amor. Comprender de que tú y yo somos salvos por fe y por gracia. Nadie es salvo por obras, porque eso no se trata por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe, porque si fuera por obras, quién sabe a dónde tú y yo estaríamos, quebrados y reventados. Pero podemos comprender de que la gracia nos sostiene, de que en Corintios el Padre le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia. Pero ¿qué es la gracia? ¿Hasta qué punto puedo vivir bajo gracia? Mantenerme bajo la gracia. El legalismo es aquello que creo que entre más cumplo leyes, más salvo soy o más santo me siento. Y libertinaje sería una falsa libertad. Pensar de que tengo esa libertad y que pase lo que me da la gana, el legalismo termina siendo que soy religioso. El legalismo me lleva a ser religioso, pensando que si hago cosas, que si hago sacrificios, que entre más me sacrifique, más santo voy a ser. Y eso son mentiras de las tinieblas. Y el libertinaje sería una falsa libertad. El libertinaje me lleva al egoísmo, me lleva a la envidia, a pensar solo en mí, a no tener esa empatía por los demás, a pensar solo en mis propios beneficios. La confrontación entre legalismo y libertinaje representa dos extremos peligrosos en la vida de los hijos, en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Ambos alejados de la verdadera gracia según las Escrituras. Mientras el legalismo intenta ganar el favor del Padre mediante obras, el libertinaje utiliza la gracia como excusa para pecar. El legalismo es la esclavitud de las normas. Creer que la salvación o la aprobación del Padre se obtiene total o parcialmente por el estricto cumplimiento de normas, reglas o tradiciones humanas. Suelen añadir reglas humanas a la escritura del Padre. Un ejemplo son los fariseos. Se glorían en su propia bondad y juzgan a otros. Se enfocan en lo externo, no en la transformación del corazón. El peligro es espiritualmente mortífero, o sea, es espiritualmente peligroso, porque lleva a la autosuficiencia, ignorando la necesidad de la gracia. Libertinaje es la falsa libertad. Vivir sin restricciones morales, abusando de la gracia del Padre como licencia para el pecado. Desestima la ley del Padre y la santidad.
Argumentan que como somos salvos por gracia, el pecado no importa. Utilizan la libertad para satisfacer deseos personales, no para servir al Padre. Convierte la libertad en esclavitud al pecado, despreciando el sacrificio de Jesús el Mesías. La verdadera libertad sería el camino de la gracia. La Escritura no nos llama a ser legalistas ni libertinos, sino a vivir en la verdadera libertad de los hijos. Creer y comprender, tener la revelación de que la salvación es por fe y por gracia. La fe en Jesús el Mesías es la única base de la aceptación ante el Padre, no nuestras obras. Que obedecemos por amor, que tú y yo obedecemos por amor. La obediencia no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. La santidad es guiada por el Espíritu. Luchar contra el pecado no a través de reglas, como no toques, no comas, no mires, sino mediante la transformación interna del Espíritu del Santo. El legalismo dice, obedezco, por tanto soy aceptado. Eso es lo que nos enseña el legalismo. Que si yo obedezco, soy aceptado, que está mal. El libertinaje dice, soy aceptado, por lo tanto no tengo que obedecer. También está mal porque sería el otro extremo. Pero la gracia nos enseña que soy aceptado por el Padre a través de Jesús el Mesías. Por lo tanto, obedezco por amor. Los dos extremos. Legalismo, libertinaje. Porque todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. No está mal que tú y yo tengamos un tiempo para utilizar nuestro celular y para utilizar las redes sociales, para darnos cuenta de cómo está el país, el mundo, a través de Instagram, Facebook, TikTok. No está mal. Lo mal sería dedicarle más tiempo al celular que a otras cosas. Pasar horas y horas y horas consumiendo contenido que no me va a bendecir y no me va a edificar. Que le esté dando más tiempo al celular y las redes sociales que a la escritura. Que le esté dando más tiempo a las redes sociales que a la oración. Que le esté dando más tiempo a las redes sociales que a mi familia. Que le esté dando más tiempo a las redes sociales que a otras cosas que verdaderamente importan y que verdaderamente son de bendición y edificación. Eso sería un extremo. Un extremo no sería practicar algún deporte, no es malo. Yo puedo practicar fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol, cualquier otro deporte, natación. Eso es bueno para el cuerpo, es bueno para la salud, es bueno para la mente. Sería malo si a tal punto me estoy desgastando tanto que no estoy teniendo tiempo para nada. Que estoy entrando en ese afán, en esa ansiedad por querer pasar más tiempo ahí que en otras cosas, que cuando el deporte me consume y cuando no me deja tiempo, ni para la iglesia, ni para el Padre, ni para mi familia, es ahí cuando es peligroso. Bendiciones, saludos ahí a Maricesi que está conectada, bendiciones, saludos, gracias por conectarse, por comentar. Eso es un extremo. Entonces, ahí comprendemos que los extremos están mal. No están mal las cosas que hacemos, mal están los extremos. Está bien que me guste comer, porque es rico comer, tener esa libertad para de vez en cuando darse algún lujito, algún antojo, ¿verdad? Lo malo sería comer en exceso, a través de la ansiedad, a través del afán de estar comiendo, que eso terminará siendo gula. Ahí estaría mal. Cuando no está mal que yo tal vez quiera hacerme mis cosas, quiera tener mis cosas, que a través del trabajo, a través del esfuerzo, quiera tener mis cosas. Lo mal sería que cuando yo tenga lo necesario, cuando ya el Padre me va a bendecir, yo tenga lo necesario, yo quiera más, hablando de lo material, de lo físico. Tengo lo necesario que el Padre me ha entregado y lo necesario de lo cual me he podido bendecir a través del trabajo, de lo que el Padre nos bendice a través del trabajo, a través de un salario que tengo. Tal vez tengo lo justo, lo necesario, tal vez no puedo tener otros lujos como otras personas, pero tampoco tenemos necesidades tal vez como otras personas. Tenemos lo justo, lo necesario. Y gloria al Padre.
porque no nos podemos tal vez dar muchos lujos como otras personas, pero tampoco estamos pagando necesidades tal vez como otras personas. Tenemos lo justo y necesario, pero cuando tenemos lo justo y necesario y queremos más, y eso más nos lleva a tener o adquirir cosas innecesarias, eso sería avaricia. Ahí estaría mal. Entonces los extremos van a estar mal en todo el sentido de la palabra. En el deporte, en la política, en la iglesia, en lo moral, en lo espiritual, en la familia. A veces tal vez las cosas tal vez no es que sean malas, sino que cuando lo llevamos al extremo, cuando queremos que eso esté por encima de otras cosas más importantes, como la iglesia, como la familia, es ahí cuando eso se convierte en algo malo. Los extremos siempre, los extremos no nos van a edificar, los extremos no nos van a bendecir. Entonces el legalismo es pensar de que soy aceptado entre más obedezco. El legalismo me enseña de que obedezco, que si obedezco soy aceptado. Eso es lo que el legalismo nos enseña. El legalismo nos hace ser gente religiosa. El legalismo nos hace ser gente que ve al diablo en todo lado, que ve todo y que todo está mal para él, que ve al diablo en todo lado y que todo está mal para él. El legalista o el legalismo nos hace enfocarnos en lo externo, en lo de afuera. El legalismo nos lleva a ser religiosos, a ver todo mal. El legalismo no nos hace disfrutar esa libertad que nos ha entregado Jesús el Mesías, porque nos sentimos atados a la ley, nos sentimos atados a reglas, a normas humanas que al final del día no vamos a poder cumplir, porque si fuera por las normas, si fuera por la ley, tal vez podemos cumplir la mitad, pero la otra mitad no la vamos a cumplir. Entonces, si fuera el caso por la ley, no seríamos salvos. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas enseña y dice que tú y yo no somos salvos a causa de la ley. Porque si fuera por la ley, si fuera a causa de la ley, por más que nos esforzáramos, por más que dedicáramos tiempo y esfuerzo a cumplir leyes, por más que lo hiciéramos, tal vez podíamos cumplir la mitad y la otra mitad no la podríamos cumplir por más esfuerzo que hagamos. Y ya eso nos condenaría. Ya eso nos condenaría. Por tanto, yo no soy aceptado porque obedezco. Yo obedezco y soy aceptado por amor. Yo soy aceptado porque tengo un Padre, porque Jesús me dio esa libertad de acercarme al Padre. Y por cuanto soy aceptado, me acerco y abrazo la ley y abrazo la escritura por amor. No porque mi salvación dependa de eso, porque mi salvación no depende de eso, porque está escrito que tu salvación y mi salvación, que ya fue entregada, fue por fe y por gracia. Y el libertinaje sería abusar de la gracia, pensar de que porque ya Jesús, el Mesías, pagó el precio, pensar de que porque ya soy salvo, que porque ya fui perdonado, abusar de la gracia. Caeríamos a un círculo vicioso de pecar, caer, levantarme, caer, levantarme, caer, levantarme, que al final del día la escritura dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Padre le levanta. Y Jesús el Mesías le dijo a uno de los apóstoles que 70 veces 7 que perderán al hermano que peca contra nosotros, que falla contra nosotros. Pero el apóstol Pablo enseña una de sus cartas y dice que tú y yo no podemos caer de la gracia, que sí, no vivimos bajo la ley, no estamos aferrados a la ley, no vamos a ser salvos por si cumplimos o no cumplimos, pero también tenemos que comprender de que la gracia nos hace vivir bajo una libertad de que el Padre no nos prohíbe nada y nos dice que hagamos o no hagamos nada, pero también comprendemos de que todo me es lícito, comprender de que todo me es lícito y que todo me es permitido y que yo a través del Espíritu del Santo tengo que discernir si eso me edifica o no me edifica. Porque si no me está edificando, si lo estoy haciendo por mi placer propio, porque el libertinaje me hace ser egoísta. Cuando somos egoístas, envidiosos y no tenemos empatía y pensamos solo en nosotros, en nuestro placer personal, es ahí donde nos volvemos, es ahí donde empieza a resurgir el libertinaje, donde caemos de la gracia, donde pecamos y no nos importa nada, donde pecamos y tal vez lo que hay no es un arrepentimiento, es un remordimiento.
Porque arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes. Y arrepentimiento no se trata de que si no me arrepiento no me voy al infierno, porque eso son mentiras de las tinieblas, son mentiras de la religiosidad. Un arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Que el cambio de mente, el arrepentimiento, el metanoia, el cambio de mentalidad que Jesús el Mesías predicaba cuando él decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado a vosotros. Cuando él decía eso, él decía un cambio de mente que tiene que ser en nuestra mente, haga redundancia, un cambio de mentalidad. Dejar la vieja forma de vivir y empezar a vivir de otra forma. Que nuestra vida sea vivir en plenitud con el Padre. Que nuestro corazón sea circuncidado, que nuestro espíritu sea quebrantado y sea unido al del Padre. Y que nuestra mente sea cambiada. Son tres cosas que el arrepentimiento hace, que nuestro corazón sea circuncidado, que nuestro espíritu sea quebrantado y que nuestra mente sea renovada en Jesús el Mesías. Pero ¿qué hace el remordimiento? El remordimiento lo que hace es tocar mi emoción, el remordimiento lo que hace es tocar mi sentimiento, el remordimiento lo que tal vez me hace es en el momento de que hay gloria, presencia, unción, llorar, pero salgo de la iglesia, salgo del servicio, salgo de la reunión, salgo de la celebración y sigo siendo el mismo. No hay cambio, no hay transformación y escrito está que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí la va a seguir perfeccionando hasta el día de la estatura del varón perfecto y él nos llevará en aumento como la luz de la aurora y la gloria postrera será mayor que la primera y todo lo que está escrito, pero también como hijos es nuestra responsabilidad esforzarnos por un cambio, porque tú y yo tal vez, posiblemente lo más seguro, tú y yo vamos a ser tal vez la única Biblia que muchas personas vayan a leer. El apóstol Pablo enseñaba y decía que tú y yo somos cartas leídas. Tal vez mucha gente nunca va a ir a una iglesia, tal vez mucha gente nunca va a ir a una Biblia, pero tal vez tú vas a ser esa iglesia, esas personas, tal vez tú y yo vayamos a ser esa Biblia que esas personas nunca vayan a leer físicamente, pero que tú y yo tenemos que dar testimonio, ser luz, porque es una demanda, es una responsabilidad como hijos. Sí, vivimos bajo gracia, reconociendo de que somos débiles y que lo necesitamos, porque la gracia nos hace comprender eso, y que no somos salvos por obras para que nadie se jacte ni se gloríe, pero la gracia me hace esforzarme, la gracia me hace comprender y entender de que en mí tiene que haber un cambio, de que en mí tiene que haber una transformación por amor al Padre, por amor a lo que Jesús el Mesías hizo en la cruz, por amor a lo que el Padre ha entregado a mis manos, por amor a aquello que el Padre ha expuesto en nuestras manos, aquella asignación que el Padre ha puesto en nuestras manos. Legalismo es creer que soy aceptado si cumplo. Eso es ser legalista, eso es ser religioso. Y eso la Escritura no lo acepta. Libertinaje es abusar de la gracia, caer de la gracia, pensar que la gracia es una tarjeta de crédito para pecar y estaríamos desechando la cruz, estaríamos desechando la sangre, estaríamos desechando aquello que Jesús pagó en la cruz. La gracia me mantiene firme, la gracia me hace comprender de que soy débil y necesito al Padre, pero que entre más me lleno del Padre, entre más llenura hay de su Espíritu, más quiero cambiar, más quiero transformar. Porque si tal vez en el momento de la emoción y el sentimiento solo hay un remordimiento y sigo lo mismo, sigo viviendo la misma vida. Es que cuando tú y yo pasamos ese tiempo con Jesús el Mesías, cuando yo comprendemos de que no tenemos un Dios, que tenemos un Padre que nos abraza, que nos ama, que nos restaura, porque todo aquel que se acerca al Padre no puede seguir siendo el mismo, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo, Él lo prometió, porque escrito está que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él la va a seguir perfeccionando, porque Él nos llevará en crecimiento como la luz de la aurora, porque la gloria postrera será mayor que la primera. El arrepentimiento nos hace que haya un cambio, el arrepentimiento nos lleva a un cambio de mentalidad, que nuestra mente sea renovada, a que nuestro corazón sea circuncidado y a que nuestro espíritu sea quebrantado, porque es cuando comprendemos de que todo es por Él y para Él,
de que no es por obras para que nadie se jacte ni se gloríe. Porque si fuera por obras, quién sabe dónde tú y yo estaríamos quebrados y reventados. Pero por amor al Padre, por amor a Jesús el Mesías y por amor a su Espíritu, es que lo obedecemos, es que lo amamos, lo servimos y lo seguimos. No porque nos hayan impuesto una ley, no porque carguemos en nuestros hombros el peso de la ley, no. Lo amamos, lo servimos y lo seguimos por corresponder a ese amor, porque Él nos amó primero, porque Él nos amó con amor eterno y porque al que mucho se le perdona, mucho ama, porque su amor cubre multitud de pecados y errores, porque su amor echa fuera el miedo y el temor. Por eso correspondemos a su amor. Por eso vivimos bajo gracia. Por eso el Padre nos hace vivir bajo esa gracia. No somos esclavos de la regla. No somos esclavos del placer. El camino correcto es la gracia. El legalismo es ser religioso. El libertinaje es vivir bajo una falsa libertad, caer de la gracia, abusar de la gracia. Pero el camino correcto es la gracia, lo que nos enseña Jesús, a lo que nos lleva Jesús al Padre. El apóstol Pablo es uno de los que más predicó o impartió sobre la gracia. Él habló e impartió en sus cartas. Él habló directamente o indirectamente sobre el legalismo, sobre el libertinaje, sobre la gracia. Él habló sobre los extremos, sobre el verdadero camino, el camino correcto, que es la gracia. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús el Mesías. Porque si fuéramos justificados por la ley, ¿a dónde quedaría lo que Jesús el Mesías hizo? Porque la Escritura nos enseña que Jesús el Mesías no vino a quebrantar la ley, no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley, por eso Él desde que nació hasta su muerte y resurrección, Él todas y cada una de los mandatos de las leyes judías, hebreas de ese tiempo, Él las cumplió, porque Él vino a cumplir la ley, porque Él era un hebreo más, Él era un judío más, pero a través de su muerte, su crucifixión y su resurrección, es que ya hay un camino nuevo, un camino correcto, que es el de la gracia. Porque si pensamos que vamos a ser justificados por la ley, entonces ¿a dónde queda el sacrificio, la cruz? ¿A dónde queda la cruz? ¿A dónde queda Jesús el Mesías? ¿A dónde queda su sangre? Si pienso que va a ser justificado por la ley. Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23, cuestiona someterse a normas como no manejes, ni gustes, no toques, llamándolas preceptos humanos. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 22 al 23, él cuestiona y él dice que hay preceptos humanos como no toques, no manejes, no hagas, no veas, que eso de nada nos beneficia, porque son preceptos humanos. En Marcos capítulo 7, versículo 9, Jesús el Mesías denuncia a quienes anulan la escritura del Padre por sus tradiciones, a quienes piensan que la tradición, la costumbre y que la religión, que el legalismo va a estar por encima del evangelio, por encima de la gracia. Por eso cuando Jesús el Mesías venía y Él sanaba en sábado, porque de eso se trata el reino, de eso se trata el evangelio, el reino, de gracia, de amor, de misericordia, de compasión. Pero cuando Jesús venía y sanaba en sábado, aquellos legalistas del tiempo, aquellos religiosos del tiempo, querían apedrearlo, querían condenarlo y matarlo, porque Él prefería hacer justicia, hacer amor, hacer gracia y misericordia, a cumplir la ley. Porque ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirvió a los fariseos, a los escribas, a los saduceos? Ellos intentar esforzarse por cumplir la ley, pensando que entre más normas cumplían, más salvos o más santos se iban a sentir, cuando en un momento de necesidad despreciaban a las personas que tenían necesidad. Cuando en un momento de tal vez ayudar a cualquier persona, no lo ayudaban, porque lo veían como inmundo. El legalismo nos hace ver que todo mundo está mal, pero que solo tú y yo estamos bien. El legalismo nos hace ser religiosos, el legalismo nos hace
ser ciegos guiando a otros ciegos, pensar de que todo el mundo está mal, pensar de que todo el mundo está lleno de pecado, pero que yo soy el santo y que yo soy el bendito y que yo soy el ángel y el querubín. Eso es ser legalista. Legalista es ver al diablo en todo lado, legalista es ver el pecado en todo lado, pero no poder ver mi pecado, no poder ver mi debilidad, no poder ver mi transgresión, no poder ver mi lucha, mi aquello que me está estancando. Por eso Jesús el Mesías enseña, dice, antes de ver la viga de tu hermano, mira la tuya. Porque el legalista se enfoca en aquella viga, en aquella madera que tiene su hermano en el ojo, pero no se enfoca en su propia viga, en su propia madera. El legalista va a estar pendiente de lo que hace Raimundo y todo el mundo, pero no está pendiente de su corazón, que es lo verdadero y lo que importa. No está pendiente de su corazón, de su espíritu y de su mente. Porque al final del día, la salvación y la vida en plenitud que vivamos en el Padre aquí en la tierra va a ser individual y va a ser personal. Es mi responsabilidad velar por mi salvación. Es mi responsabilidad esforzarme a través de la gracia. Es mi responsabilidad que haya un cambio y una transformación en mi vida. Es mi responsabilidad dar fruto del Espíritu, porque de eso se trata el Evangelio del Reino. Amor, gracia, justicia, misericordia. Pero el legalismo me hace ver a todo el mundo que está mal. El legalismo me dice, todo el mundo está mal y solo yo estoy bien. El legalismo me hace ser un religioso, que me encierro en un círculo vicioso y que me hace ver que todo está mal y ver pecado en todo lado, pero no puedo ver mi pecado interior. El legalismo me hace ser un religioso más, así como los fariseos, los escribas, los saduceos. Podemos condenar o podemos decir, tachar a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, porque ellos se opusieron, fueron la oposición al Evangelio del Reino en el momento que Jesús el Mesías lo predicaba. Pero hoy en día, después de más de 2000 años de que Jesús impartió su ministerio, después de más de 2000 años que Jesús ejerció su ministerio en la tierra, todavía hay una gran influencia, todavía hay un gran número de fariseos, de escribas y de saduceos que piensan que si cumplen la ley, de que si viven bajo la ley, van a ser salvos, de que piensan de que son aceptados porque cumplen, pero no. La Escritura me enseña que tú y yo somos aceptados y abrazados por el Padre por amor, por gracia, por misericordia y por justicia. Eso es lo que me enseña la Escritura. Gálatas capítulo 2, versículo 21. El apóstol Pablo enseña y escribe, dice, no desecho la gracia del Padre, pues si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Jesús el Mesías. Este sería el versículo clave sobre el libertinaje, sobre el abuso de la gracia. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 21 y les dice, no desechemos la gracia. No tenemos que desechar la gracia, no tenemos que caer de la gracia. Porque si la justicia fuera por la ley, entonces, en palabras simples, sencillas, Jesús el Mesías está de más, la cruz estaría de más, si fuera por la ley. Y el versículo clave, ahora sí, sobre el libertinaje, sobre el abuso de la gracia, sería Gálatas capítulo 5, versículo 13. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, y les dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Por eso la Escritura también me enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido,
pero no todo es para mi bendición y para mi edificación. Es ahí cuando tengo que aprender a discernir lo que me conviene y lo que me edifica. Tú y yo no tenemos prohibición de nada. La escritura no nos prohíbe absolutamente nada. Solo que una vez que vayamos a practicar o a hacer tales o aquellas acciones, tenemos que discernir si eso me edifica y si eso me bendice. Bendiciones y saludos a Carla MG que se conectó. Gracias, saludos por conectarte. Bendecimos y saludamos a Alejandro Barte Madrigal, mi madre y pastor espiritual que se conectó y que comentó. Gracias y bendiciones. Saludos a los que se conectan, a los que comenten y a los que comparten. Gracias por estar en este tiempo. Llevamos 35 minutos. En 5 minutos nos estaremos despidiendo. Estamos hablando sobre legalismo, sobre libertinaje, sobre gracia, que no somos esclavos de la regla, no somos esclavos del placer. El verdadero camino, el camino correcto es el camino de la gracia, es Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo escribía en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, dice: vivid como hombres libres, pero no como quienes tienen la libertad por disfraz de maldad, sino como hijos del Padre. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque la escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero él dice, vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. O sea, él dice, así no funciona la gracia, de eso no se trata la gracia. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23, que es el versículo que hemos estado mencionando mucho. Todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica. Otra versión que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo es para mi edificación. Es ahí donde tengo que comprender y entender. Ojo ahí, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 10, versículo 23, y les dice, todo nos está permitido. O sea, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la gracia nos permite absolutamente todo. No nos prohíbe nada. Pero dice que no todo nos conviene. Es ahí donde tenemos que nivelar. Porque si queremos practicar todo aquello que nos es permitido, vamos a caer en el libertinaje. Y vamos a caer y abusar de la gracia. No sé si me explico, me siguen. Todo nos es permitido, pero no todo edifica, no todo va a ser para mi bendición y para mi edificación. Es ahí donde tengo que discernir de las cosas que tengo la libertad de hacer, cuáles son de bendición, cuáles son de edificación, cuáles son para mi beneficio. Es ahí donde tengo que discernir y nivelar y ser espiritual. Sí, no somos religiosos en el nombre de Jesús el Mesías, porque el legalismo nos hace ser religiosos. Vivimos bajo gracia. Le pedimos al Espíritu del Santo que nos ayude y nos enseñe a caminar bajo la gracia, a caminar bajo el nuevo pacto, a caminar bajo el Nuevo Testamento, a caminar bajo lo que Jesús el Mesías enseñó y dejó por escrito en el Nuevo Testamento. No somos religiosos, no somos legalistas, no caminamos bajo libertinaje, no somos libertinos, no abusamos de la gracia, no caemos de la gracia. Pero sí tenemos que ser lo suficientemente espirituales para discernir lo que me conviene y lo que me edifica. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1 y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Jesús el Mesías nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque todo aquello que me gobierne está mal, y todo aquello que tú y yo no lleguemos a gobernar, eso nos va a dominar. Todo aquello que tú y yo no logremos gobernar, eso nos va a enseñorear a nosotros. Si hay alguna debilidad, alguna tentación o algún pecado que no podemos dominar, que no podemos gobernar, ese pecado, esa debilidad, esa tentación nos va a llegar a gobernar
Y el apóstol Pablo exhorta con amor a los Gálatas y les dice, estad pues firmes, o sea, mantengámonos firmes en la libertad con que Jesús el Mesías nos hizo libres. Por eso la Escritura nos enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque creemos que somos libres, pero vivimos en legalismo, vivimos siendo religiosos. Creemos que somos libres, pero vivimos una falsa libertad. Somos libertinos y vivimos en libertinaje. Pero aquí la Escritura nos enseña que la verdadera libertad es en Jesús el Mesías y que nos mantengamos firmes en la verdadera libertad con que Jesús el Mesías nos hizo libres y que no seamos sujetos otra vez, que no seamos esclavos al yugo de esclavitud. Ojo, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no está diciendo ni a la ley ni al pecado, está diciendo al yugo de esclavitud. Aquí está mencionando tanto los dos extremos, porque si podemos ser esclavos al pecado o podemos ser esclavos a la ley, que las dos están mal, porque ser esclavos a la ley me hace ser legalista y me hace ser religioso, y ser esclavo al pecado me hace ser libertino, me hace ser libertinaje, que eso sería abusar y caer de la gracia. Pero mantenernos firmes en la libertad con que Jesús el Mesías nos hizo libres y que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí es contra el legalismo. Y para terminar, Romanos capítulo 13, versículo 10, el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 13, versículo 10, y les dice, el amor no hace daño al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso Jesús el Mesías enseñaba y decía, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar al Padre con todo nuestro ser, con nuestra mente, espíritu, corazón, con nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso depende la ley y los profetas. Y también el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, cuando les habla sobre los frutos del Espíritu, y les menciona amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Al final dice, y contra tales cosas no hay ley. Bendiciones, saludos a Alonso Mora que se conectó. Gracias por conectarte, bendiciones, saludos. Estamos finalizando, estamos impartiendo sobre el legalismo, sobre el libertinaje, sobre la gracia, que no somos esclavos a la regla, no somos esclavos al placer. El camino correcto es Jesús el Mesías, el que nos lleva al Padre. El camino correcto es la gracia. Entonces, Jesús el Mesías es el camino correcto. Jesús el Mesías es el camino de la gracia, el nuevo pacto, el nuevo testamento, el que nos acerca al Padre. No somos legalistas, no somos religiosos, no somos libertinos, no somos libertinajes, no abusamos de la gracia, no caemos de la gracia. El camino correcto es Jesús el Mesías, quien nos enseña a vivir bajo gracia, quien nos enseña a vivir, a tener esa libertad, de que vivimos en libertad y que a través del Espíritu del Santo vamos a discernir qué me conviene y qué me edifica. Así que recordemos, renunciamos al egoísmo, renunciamos en el nombre de Jesús el Mesías, renunciamos al legalismo para ser libres, renunciamos a la religiosidad para ser libres, renunciamos al libertinaje para ser libres, renunciamos a esa falsa libertad, renunciamos a aquella condenación, a aquel yugo de esclavitud del pecado, a aquel yugo de esclavitud de la ley, para ser libres en Jesús el Mesías, porque Él nos hizo libres, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Eso fue todo por hoy, 43 minutos llevamos, son las 8:49 de este lunes 4 de mayo del 2026. Gracias por conectarse, gracias por comentar, gracias por compartir. Para mí es una bendición, una edificación que hayan sembrado este tiempo para compartir este espacio, este tiempo, este lugar. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Gracias, bendiciones, saludos, abrazos.